Descubrí que mi esposa me engañaba y la hundí junto a su amante. No fue un grito, ni una pelea, ni un portazo lo que me hizo sospechar que algo no iba bien. Fue un cambio casi imperceptible. El olor de una colonia que no era mía impregnado en la camisa de Laura, mi esposa desde hacía 8 años. Ese tipo de detalles que, si los mencionas en voz alta, te hacen parecer paranoico. Soy Daniel, 34 años, ingeniero civil. Llevaba una vida tranquila, casi predecible, con Laura, que trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Nos conocimos en la universidad, y a pesar de que ella siempre había sido más extrovertida y yo más reservado, encajábamos como piezas de un rompecabezas raro pero funcional. Hasta hace unos meses, nuestros días se desarrollaban como un reloj bien ajustado. Yo salía temprano a la obra, ella se quedaba en casa trabajando con sus clientes, y por las noches compartíamos la cena mientras me contaba sobre sus diseños y yo le hablaba de los avances del proyecto que estaba dirigiendo. Pero en mayo, las rutinas empezaron a deformarse. Laura comenzó a salir más a reuniones con clientes que, curiosamente, siempre terminaban tarde y sin previo aviso. A veces llegaba pasada la medianoche con la excusa de que el tráfico estaba imposible o que se había extendido la reunión para cerrar un trato importante. Al principio quise creerlo. Ella siempre había sido trabajadora, ambiciosa. No tenía motivos para dudar, hasta que los pequeños detalles empezaron a acumularse. El brillo en los ojos cuando sonaba una notificación en su celular y la forma en que lo volteaba boca abajo sobre la mesa. El nuevo interés por su apariencia, ropa más ajustada, perfume distinto, maquillaje incluso para salir a imprimir unos bocetos. Risas apagadas al teléfono cuando creía que yo estaba en otra habitación. La primera vez que confronté el tema fue una noche cualquiera. Yo estaba lavando los platos y ella revisaba su celular en la barra de la cocina. ¿Con quién hablas tanto últimamente?, pregunté, intentando sonar casual. Con Mariana, una nueva clienta. Es muy intensa, respondió sin mirarme. No tenía razón para no creerle, excepto por el hecho de que su mano tembló apenas perceptiblemente al dejar el vaso en la barra. Pasaron las semanas y el malestar creció en silencio. Mi amigo Sergio, que me conoce desde la secundaria, notó mi tensión una tarde en que salimos a tomar una cerveza. Viejo, te estás comiendo la cabeza. Si tienes dudas, acláralas. No quiero convertirme en ese marido celoso que arruina todo por imaginar cosas, le dije, aunque sabía que mi voz sonaba más a excusa que a convicción. La ruptura real empezó una noche de viernes. Había planeado sorprender a Laura con una cena en su restaurante favorito, así que pasé por casa de improviso para recogerla. Eran las 6 de la tarde y la casa estaba vacía. La llamé, pero no contestó. Mandé un mensaje que quedó en visto por más de una hora. Decidí manejar hacia la zona donde me había dicho que estaría trabajando, y fue ahí cuando vi su coche estacionado frente a un bar. No era una cafetería de reuniones ni un coworking. Era un lugar pequeño, con luces bajas, donde una pareja podía pasar inadvertida. Me quedé en el auto observando, el corazón golpeándome en las costillas. A los pocos minutos, Laura salió, no sola, sino de la mano de un hombre alto, moreno, con una barba descuidada y una sonrisa que parecía hecha para destruir matrimonios. Se detuvieron frente al coche de él, y ella le acarició el rostro antes de besarlo. En ese instante sentí como algo dentro de mí se rompía. No grité, no salí a confrontarlos. Solo observé, grabando cada detalle, cada gesto, cada segundo, como si fuera la primera escena de una película que aún no sabía cómo iba a terminar, pero que ya estaba claro que iba a ser una historia de venganza. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá, con la televisión encendida sin volumen, repasando una y otra vez la imagen de Laura besando a ese tipo. No sentía rabia todavía, sino una especie de frialdad quirúrgica. Algo me decía que, si quería entender cómo había llegado hasta ahí, necesitaba información. A la mañana siguiente, mientras Laura iba al supermercado, me senté frente a su computadora portátil. Nunca había revisado sus cosas, pero esa mañana crucé esa línea sin dudar. Sabía que tenía sincronizado su correo y sus redes sociales. No encontré nada en su bandeja principal, pero sí en una carpeta de correos archivados. El hombre se llamaba Adrián Cárdenas. Era fotógrafo, aparentemente especializado en sesiones de moda y publicidad. Los correos eran un desfile de coqueteos disfrazados de profesionalismo. Podemos reunirnos para hablar de la campaña, pero solo si prometes volver a usar ese vestido rojo. La última vez que nos vimos no dejé de pensar en ti. El café no fue suficiente, ni tus labios tampoco. Entre mensajes, había fotos que le enviaba,
autorretratos con esa sonrisa arrogante, imágenes de viajes, incluso un par con un filtro en blanco y negro que parecían más íntimas de lo que deberían. Lo que me llamó más la atención fue un archivo adjunto titulado Plan-MX PDF. Lo descargué y, para mi sorpresa, no era un trabajo fotográfico. Eran boletos de avión para Cancún, 2 personas, hotel 5 estrellas, fechas para dentro de 3 semanas. Sentí un escalofrío. No solo me estaba engañando, sino que planeaba irse de vacaciones con él, probablemente usando parte del dinero que yo ponía cada mes para nuestras metas de ahorro. Guardé todo, capturas de pantalla, copias de los boletos, mensajes, fotos. Compré una memoria USB y transferí cada archivo. No quería depender de la nube ni de mi computadora, algo me decía que esto podía escalar rápido. Mientras tanto, comencé a investigar a Adrián. Lo encontré en Instagram, donde lucía una vida de revista, fiestas, modelos, viajes, copas de vino sobre mesas elegantes. Pero cuando profundicé, encontré algo más interesante. Etiquetas en fotos que lo vinculaban a una agencia publicitaria en la que, casualmente, trabajaba Mariana, la supuesta clienta intensa de Laura. Esto ya no parecía una aventura casual. Me estaba enfrentando a algo más elaborado, una red en la que mi esposa y este tipo estaban cómodamente entrelazados. Esa noche, fingí estar agotado y me acosté temprano. Escuché a Laura entrar en la habitación horas después, intentando no hacer ruido. Me giré apenas para mirarla de reojo. Sonreía mientras revisaba su celular. Ahí lo decidí, no iba a gritarle ni a suplicarle explicaciones. Iba a seguir jugando a ser el marido confiado, hasta que pudiera clavar la estocada final. El lunes siguiente empecé a trabajar en silencio. Lo primero fue acercarme a Adrián sin que él lo supiera. Usé una cuenta falsa de Instagram para seguirlo y comentarle en algunas fotos, como si fuera un cliente interesado en sus servicios fotográficos. Un par de días después, le escribí directamente. Hola, me encantó tu trabajo con modelos urbanas. Estoy lanzando una marca de ropa y necesito un fotógrafo con tu estilo. Me respondió en menos de una hora, encantado de agendar una reunión. Concertamos vernos en un café del centro. Ese día, me vestí como un empresario en ascenso, llevé un portafolio vacío y me aseguré de usar un nombre falso, Héctor. En persona, Adrián era tal y como lo imaginaba, carismático, seguro de sí mismo, con esa forma de hablar que te hace sentir que todo lo que dice es importante. Durante la reunión, mientras le explicaba mi proyecto de moda, él me contaba anécdotas de su trabajo. En un momento, sin que yo lo preguntara, mencionó a una diseñadora gráfica increíble con la que estaba colaborando últimamente. No dijo el nombre, pero sus gestos bastaban para confirmar lo que ya sabía. Le di una señal de interés, y le pedí su correo y su número para coordinar la sesión. Al despedirnos, ya tenía acceso directo a él, y eso era oro para lo que planeaba. El segundo paso fue mucho más delicado, empecé a plantar semillas de desconfianza. Desde mi cuenta falsa, le envié un par de mensajes ambiguos, como si fueran de una modelo con la que él había trabajado. No pensé que fueras de los que repiten jugadas, Adrián, emoticono cara guiñando. La otra vez fue increíble, pero también le dices lo mismo a todas. No esperaba que mordiera el anzuelo tan rápido, pero al día siguiente publicó en Twitter una indirecta, la gente debería aprender a no meterse donde no la llaman. Mientras tanto, con Laura mantenía la fachada perfecta. Incluso organicé una cena romántica para su cumpleaños, donde le regalé un collar que llevaba tiempo queriendo. Ella estaba radiante, y yo, por dentro, estaba tomando nota de cada mentira que me contaba. En medio de todo, descubrí algo que aceleró mis planes. En uno de los correos que revisé antes, Adrián le pedía a Laura que le ayudara a preparar la presentación para un concurso publicitario que podía darle una gran cuenta. Empecé a buscar información y encontré las bases del concurso en la página de una agencia. El ganador obtendría un contrato millonario con una marca internacional. Ahí vi mi oportunidad. Si podía intervenir en ese proyecto sin que lo supieran, no solo podía arruinarles el concurso, podía dejar una huella que los persiguiera profesionalmente por años. Esa noche, mientras Laura dormía, revisé su laptop de nuevo. Encontré los archivos del proyecto y copié todo a mi memoria USB. No borré nada, al contrario, dejé todo intacto. El plan no era destruir, sino manipular. A partir de ese momento, la venganza dejó de ser solo personal. Se convirtió en un juego estratégico donde cada movimiento debía parecer casual. Y yo estaba decidido a ganar. Tener los archivos del concurso en mis manos era como tener el mapa de un tesoro, solo que el tesoro era su destrucción.
Me pasé un fin de semana entero revisando cada presentación, cada imagen, cada propuesta de eslogan. Eran buenos, muy buenos. Adrián tenía un ojo impresionante para la fotografía y Laura, maldita sea, había creado un diseño impecable. Sabía que si lo destruía directamente, podían rehacerlo en cuestión de días. El verdadero golpe no era borrarlo, sino hacer que fracasara en público. Primero, cambié pequeñas cosas, sutiles errores tipográficos en el eslogan, una paleta de colores ligeramente apagada que haría que la propuesta se viera menos atractiva. Luego, modifiqué algunos datos en las diapositivas clave, fechas equivocadas, cifras alteradas, gráficos que parecían correctos pero que en realidad estaban mal calculados. Lo suficiente para que, a primera vista, todo pareciera intacto, pero que, bajo el escrutinio de los jueces, se desmoronara. Para no levantar sospechas, dejé rastros falsos. Inserté metadatos en un par de imágenes que parecían haber sido editadas en otro programa, como si algún asistente inexperto hubiera metido mano. Mientras tanto, seguía alimentando mi personaje de Héctor con Adrián. Le envié mensajes para coordinar la supuesta campaña de mi marca, y hasta le pedí una cotización formal. Él estaba convencido de que iba a cerrar un trato jugoso conmigo. Una noche, Laura me dijo emocionada que se iría a trabajar en casa de Mariana para pulir los últimos detalles del proyecto. Sabía perfectamente que estaría con Adrián. Fingí interés, le deseé suerte y hasta le preparé un termo de café para el camino. Lo que no sabía ella era que, antes de irse, había colocado en su bolso una pequeña grabadora de voz, del tamaño de un llavero. No pretendía usarla como prueba legal, pero sí como una forma de confirmar lo que ya intuía, que no todo su tiempo de trabajo era tan productivo como decía. Cuando regresó esa noche, subí a mi estudio y revisé la grabación. Entre discusiones sobre el diseño, escuché risas, comentarios sobre lo bien que se veía sin esa camisa y, finalmente, un beso. No era una conversación de colegas, era el sonido de una traición descarada. No me dolió. Para ese punto, el dolor se había transformado en algo mucho más afilado y peligroso, satisfacción. Cada mentira suya era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para encerrarlos. El plazo para entregar el proyecto se acercaba. Ellos no sabían que estaban afinando una presentación condenada a fracasar. Yo, por mi parte, ya estaba planeando el segundo acto, un golpe que no solo los dejara sin el contrato, sino que los pusiera uno contra el otro. El momento perfecto estaba por llegar. El día de la presentación llegó con una puntualidad casi cruel. Laura se levantó temprano, se vistió con un traje que solo usaba para eventos importantes y pasó casi una hora frente al espejo. Yo la observé desde la puerta, fingiendo apoyo mientras por dentro sentía la adrenalina de un cazador antes de disparar. «Hoy es el gran día, ¿eh?», le dije, dándole un beso en la mejilla. «Sí, si ganamos este concurso, podríamos tener trabajo por un año entero», respondió con esa sonrisa que, antes, me hubiera derretido. Sabía que Adrián la recogería. Me quedé en casa, pero no para descansar. Me conecté a la transmisión en vivo del evento, disponible para los clientes y patrocinadores. Cuando les tocó el turno, los vi entrar al escenario, radiantes. Adrián hablaba con seguridad, Laura manejaba la presentación en la pantalla gigante. Y entonces, empezaron los tropiezos. Primero fue un gráfico de ventas que no coincidía con las proyecciones. Un juez levantó la ceja y pidió que repitieran la diapositiva. Luego, una fecha de lanzamiento que chocaba con una campaña existente de la misma marca. Murmullos en el público. Finalmente, una diapositiva final con un eslogan que, gracias a mi pequeño cambio tipográfico, se leía como una frase ambigua que podía interpretarse de manera sexual. El murmullo se convirtió en risas incómodas. Adrián trató de mantener la compostura, pero vi cómo se tensaba la mandíbula. Laura miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, como si no entendiera qué demonios estaba pasando. Cuando terminaron, los aplausos fueron tibios. Un par de jueces intercambiaron miradas y tomaron notas rápidas. En cuestión de minutos, la agencia ganadora fue anunciada, y no fueron ellos. La cámara enfocó a Adrián y Laura mientras intentaban sonreír. La incomodidad era evidente. Yo, desde mi sillón, casi podía oler la tensión. Pero no me conformé con eso. Esa misma tarde, usando la cuenta falsa de la modelo con la que había empezado a molestar a Adrián, le envié un mensaje. «Veo que tu presentación no salió tan bien como esperabas. Supongo que tu diseñadora no es tan perfecta después de todo», emoticono cara guiñando. Por otro lado, desde otro perfil falso, le escribí a Laura.
Me pregunto si Adrián le pone tanto empeño a sus fotos como a las chicas con las que se acuesta fuera del trabajo. La idea no era que creyeran ciegamente los mensajes, sino plantar la semilla. Cuando dos personas están bajo presión y humillación pública, cualquier insinuación puede ser gasolina en un incendio. Esa noche, Laura llegó tarde y de muy mal humor. No me habló durante la cena. Fingí estar concentrado en un partido de fútbol mientras escuchaba cómo su teléfono vibraba con mensajes constantes. El segundo acto estaba en marcha, y todavía me quedaba el final, el verdadero golpe, el que haría que ambos se destruyeran sin que yo tuviera que levantar un dedo más. Después del desastre del concurso, el ambiente en casa era denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Laura evitaba hablarme, no porque sospechara de mí, sino porque estaba absorbida en una tormenta que yo mismo había creado. Era el momento de intensificar el fuego. Una noche, mientras ella dormía, tomé su celular. No tenía su clave, pero sí conocía su patrón de desbloqueo, lo había visto decenas de veces. Entré en su WhatsApp y copié algunos mensajes sueltos con Adrián, lo suficientemente sugerentes para malinterpretarse, y los reenvié a un número que había conseguido días atrás, el de Mariana, su supuesta clienta intensa. Mariana, al parecer, tenía una relación intermitente con Adrián. Perfecto. Acompañé los mensajes con una captura inventada de él chateando con otra mujer. El objetivo era simple, que Mariana se sintiera traicionada y confrontara a Adrián de la peor manera posible. En paralelo, creé un correo anónimo para Laura. Usé una red VPN, una cuenta recién creada, y le envié un mensaje directo. Ojalá supieras lo que Adrián dice de ti cuando no estás. ¿De verdad crees que vas a ser algo más que otra historia para él? Incluí como prueba una captura manipulada, gracias a mi amigo Sergio, experto en edición, donde Adrián, en un chat falso, comentaba cosas despectivas sobre su talento y sobre cómo sería mejor si solo se dedicara a la cama. El efecto fue inmediato. El día siguiente, Laura llegó a casa más temprano de lo normal, visiblemente molesta. Encendió un cigarro, algo que rara vez hacía, y estuvo toda la noche mandando mensajes y haciendo llamadas. Por los fragmentos que escuchaba, discutía con Adrián. 2 días después, mientras revisaba mis correos del trabajo, recibí un mensaje de Sergio. Bro, tu plan está funcionando. Me topé a Adrián en un bar, estaba borracho y gritándole a una tipa por teléfono. Creo que era Laura. La guerra había comenzado oficialmente. Ya no tenía que empujar más, el peso de sus propias mentiras los estaba aplastando. Sin embargo, todavía me quedaba un último movimiento. No era suficiente con que se pelearan. Quería que Laura supiera que yo sabía todo, pero que lo descubriera cuando ya no tuviera a nadie a quien acudir. Y para eso, necesitaba la memoria USB. El viernes por la noche, Laura llegó a casa con la cara demacrada. Sin maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera, y con una expresión que no le había visto en años, derrota. Tenemos que hablar, me dijo, dejando su bolso en la mesa. Me senté en el sofá, fingiendo confusión. Ella empezó a decir algo sobre problemas con el trabajo y malentendidos con un colega, pero la interrumpí. Creo que yo también tengo algo que mostrarte. Saqué la memoria USB del bolsillo y la dejé sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó, frunciendo el ceño. La historia completa. Fotos, mensajes, correos, todo desde el principio. Levanté la mirada y la vi ponerse pálida. Antes de que hables, quiero que sepas que lo vi todo. Desde el bar aquella noche, hasta los boletos a Cancún. Su respiración se volvió rápida. Intentó decir algo, pero levanté la mano. No necesito tus explicaciones. Lo único que quiero es que sepas que yo decidí cómo y cuándo ibas a caer. No Adrián. No el concurso. Yo. En ese momento, la tensión se convirtió en algo tangible. ¿Qué hiciste?, preguntó, casi en un susurro. Nada que tú no merecieras. El proyecto que te hizo perder, los mensajes que destrozaron tu relación con él, las semillas de duda que ahora te persiguen, fui yo. Todo. Ella me miró como si estuviera frente a un extraño. Quizá lo estaba. El Daniel ingenuo que ella conocía había muerto en el asiento de mi coche aquella noche en el bar. Se levantó sin decir nada, tomó el bolso y se encerró en el cuarto. Esa noche durmió ahí, y yo, en el sofá, sintiendo un silencio que no era incómodo, era liberador. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella ya no estaba. Sobre la mesa dejó un sobre con su anillo de matrimonio y una nota de 2 palabras. Lo arruiné. No la volví a ver.
Supe por amigos en común que se mudó a otra ciudad. Adrián, por su parte, perdió varios contratos después del fiasco del concurso, y según rumores, también tuvo problemas con otras exparejas que lo acusaron de conducta inapropiada. Yo seguí con mi vida, no porque fuera un final feliz, sino porque era mi final. Y en ese tablero, yo había sido el único que movió las piezas correctas.